Bien, jóvenes, bienvenidos al ciclo ordinario 2025-1. Estamos en consulta académica, donde vamos a poder conversar acerca de lo que ustedes van estudiando cada semana, despejando algunas dudas sobre cada uno de los temas, ¿no? Trataremos cada semana de ir profundizando las 12 preguntas que aparecen en su cuadernillo. Así que están observando la pantalla, donde en esta primera semana hablamos sobre la comunicación, entendiendo que es un fenómeno social que involucra tanto a los seres humanos como a los animales también y las plantas. Esta comunicación va a clasificarse en humana y no humana. La comunicación humana es aquella, obviamente, que está dada por los seres humanos con el fin entonces de establecer esos vínculos, esa información que se puede dar de manera verbal o no verbal. Cuando decimos verbal, también lo podemos llamar lingüística. Empleamos nuestra lengua en forma oral o la representamos gráficamente de manera escrita, ¿no? La comunicación humana no verbal corresponde a la no lingüística y ya no usamos la lengua, sino otras formas de comunicarnos a través, por ejemplo, de los gestos o movimientos, a través del contacto o del sonido o de las imágenes, ¿no? De lo que observamos o a través de los olores o sustancias químicas. Entonces, esta comunicación no verbal se va a clasificar en gestual, táctil, acústica, química y visual. Esa es la comunicación humana, ¿no? La comunicación humana también va, va a tener, ¿no? Esta misma clasificación, solo que se va a diferenciar porque corresponde a la especie animal, ¿no? Entonces ellos tienen el fin de aparearse, copular, no protegerse. Por lo tanto, lo va a hacer a través del sonido, de forma acústica, del contacto, a través del táctil o de las sustancias químicas y también visual, ¿no? Esta es la clase de comunicación entonces que hemos trabajado al inicio. Vamos a observar la primera pregunta. Para que ustedes puedan leerlo con calma y puedan entonces ver cuál es la alternativa correcta. A ver, damos unos minutos. Recuerden que si no ingresan, ustedes pueden observar este video para que sigan, ¿no?, la secuencia de esta resolución de preguntas.
Ya tienen una respuesta. Vamos a cotejar entonces. Decía, la comunicación, proceso social de intercambio de información, se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales. Considerando lo mencionado en el enunciado, José levanta el brazo y mueve la mano para detener el bus que lo llevará al trabajo. Al subir, enuncia un saludo cordial al chofer cobrador. Se evidencia respectivamente. Primero, podemos destacar que José levanta el brazo. Hay un movimiento, por lo tanto, levantar y mueve la mano. Esa comunicación es humana, obviamente es verbal o no verbal. Es una comunicación no verbal, ¿no es cierto? Para detener el bus que lo llevará al trabajo. Entonces hay un movimiento no verbal, está levantando el brazo y moviendo la mano. Entonces es humana no verbal. Luego dice, al subir enuncia un saludo cordial al chofer cobrador. Enuncia un saludo cordial. Entonces va a hablar, ¿no? Va a expresarse. Se evidencia respectivamente entonces una comunicación humana, es no verbal gestual y verbal escrita no lo es. Es no verbal visual y no verbal auditiva, tampoco. No verbal táctil y verbal oral, poco. Verbal gestual y verbal oral, ya. Es verbal oral, acá ha habido una omisión, acá tenemos que poner no verbal gestual. No verbal gestual para que es la única, ¿no? Y no verbal oral. Tendríamos la respuesta en la letra B, pero hay que agregar la palabra no, porque no hay verbal gestual tampoco, ¿no? Entonces es no verbal gestual. Ahí se emitió, pero de repente se dirán, pero ¿por qué no es la A, no? También es no verbal gestual, pero el saludo cordial es hablado, así que no era escrita, sino era oral. Así que nos quedamos con la letra B. ¿Mm?
Seguimos entonces acá en la solución a encontrar que la E, la B, pero bueno, acá ha habido una omisión. En el solucionario están afirmando justamente lo que acá se había omitido, ¿ya? Solamente ha habido una omisión de la palabra no, pero es correcto. Bien, seguimos. La pregunta 2. A ver, vamos resolviendo la pregunta 2. A ver, en esta segunda pregunta decía, en la comunicación humana lingüística o verbal, la información que se transmite desde el emisor hacia el receptor emplea signos. Entonces tenemos la respuesta en la letra C, porque nos dice que la transmisión desde el emisor, que es el que emite, habla, ¿no? Nos dice, hace receptor, emplea signos. Tenemos en la comunicación oral, era oral, se oye, pero también podemos emplear en la comunicación escrita visuográfica, ¿no? Entonces, por eso, recuerden que la comunicación verbal puede ser oral y puede ser escrita. Si es oral, se da a través de la emisión de esos sonidos, la lengua, ¿no? Que vamos a justamente pronunciar y verbalizar, y la forma escrita, esa comunicación donde vamos a descifrar esos signos gráficos que corresponde a la escritura de una lengua. Letra C.
Sigamos, chicos, con la clasificación. Ahora la pregunta 3. Observen, por favor. En la pregunta 3 dice, ¿no? La comunicación es un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como no humanas. En las primeras, la transmisión de mensajes se da mediante signos verbales y no verbales. Según lo mencionado, elija cuál es la alternativa que contiene casos de comunicación humana verbal visual. Estamos hablando de una comunicación verbal visual. Estamos refiriéndonos a la comunicación escrita. A ver, la primera es una imagen, ¿no es cierto? Por lo tanto, es no verbal, visual. La segunda es una lengua. Estos son sus signos. Es la lengua coreana. Así que es la escritura de la lengua coreana. Es correcto. Estamos descifrando estos signos. La tercera es una fórmula química y por lo tanto corresponde a una comunicación no verbal visual. Y la última dice, cuidemos el medio ambiente. Estamos leyendo, descifrando estos signos en la lengua española, así que también se va a identificar la comunicación humana verbal, escrita o visual, ¿no? Entonces, 2 y 4 estaban en la letra A. ¿Ok? Entonces, lo visual se refiere entonces verbal, visual o escrita. Para que ustedes puedan entender esta pregunta, ¿sí? Entonces era la letra A.
Bien, hasta allí hemos resuelto 3 preguntas donde estamos observando las clases de comunicación, donde señalamos que podía ser humana, la cual puede ser verbal o no verbal, la verbal a su vez oral y escrita, y la no verbal puede ser gestual, química, acústica. La comunicación no humana se da solamente entre los animales y las plantas y puede ser a su vez también acústica, visual, táctil, química. Entonces hemos estado identificando en estas 3 primeras preguntas las clases que corresponden. Vayamos a la pregunta 4. ¿Cómo son los minutos?
Bien, en esa cuarta pregunta decía, en la situación comunicativa, Gina conversa con su hermana Ana por celular. Sin embargo, por un problema con la señal se empieza a entrecortar la llamada. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Primero dice, tanto Gina como Ana son emisoras y receptoras. Claro, porque hay una conversación que se suscita entre ellas, ¿no? Así que sí, puede dar una escucha, la otra habla y viceversa, ¿no? Están conversando. Pero dice luego hay un problema con la señal. Entonces está ocurriendo un problema con el canal. Hay un problema con la señal. Esto es también verdadero. Es un tipo de comunicación no verbal auditiva. Falso. Si están conversando, están empleando la lengua en forma oral. Así que falso. ¿Ven? Ya tenemos la respuesta. A ver, verdadero, falso, verdadero. La letra D. Bien, ahora para resolver esta quinta pregunta, vamos a ver por acá. Ya. Para resolver la quinta pregunta tenemos que fijarnos en los llamados elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación. Estos pueden ser emisor cuando emite o envía un mensaje. El receptor cuando recibe o recepciona ese mensaje. El mensaje es toda la información que se da. El código es un sistema de signos que ambos deben de tener igual. El canal es la vía, es el soporte por donde transcurre el mensaje. Y el referente es el mundo referencial, seres, ¿no? Personas, hechos. Podemos afirmar que es el tema, ¿no? Todos estos elementos participan en la comunicación, son importantes. A su vez, se va a relacionar luego con las llamadas funciones del lenguaje, ¿no? Pero entonces me interesa saber cuál es la respuesta a la pregunta 5. A ver, chicos, resolvamos la pregunta 5.
¿Pudieron resolver entonces esta pregunta? Número 5. Dice, la comunicación es un proceso en el cual intervienen varios elementos. Uno de ellos es el código que debe ser común entre un emisor y un receptor. En la situación, trabajando en mi oficina, me comunicaron por medio de un mensaje de texto que mi hermano Daniel se había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Los elementos de la comunicación receptor, código y circunstancias son, entonces, ¿quién es el que recibe la información? Me comunicaron. O sea, este mes soy yo, ¿no es cierto? Este mes soy yo. Alguien me comunica esto. Ahora tengo el receptor, ¿no? El código que emplean se va a dar a a través de la lengua en forma escrita. Es la escritura, un código es la lengua, ¿no? Y la circunstancia es el momento o el lugar en el que está realizándose la comunicación, en este caso, la oficina, ¿no? Bien, el verbo como que me acuerdo de que está empleando ese código. Bien, entonces ya tengo organizada la información, la circunstancia obedece al lugar y al tiempo. El receptor es el que recibe esa información, en este caso porque dice me comunicaron, o sea, alguien está diciendo esto, ¿no? Entonces es el que recibe esta información, soy yo, ¿no? El hecho de comunicarse a través del medio que es el mensaje de texto, estoy utilizando el mismo código lingüístico que es la lengua, ¿no? Solo que lo estoy haciendo a través de un mensaje de texto, que es el canal. Entonces me comunico a través de mi lengua. Y ya está, y las circunstancias donde en la oficina. Entonces ubico. Me quedaría la respuesta en la letra D. ¿Mm? ¿Sí? Por ahí podían haberse confundido, de repente el código mensaje de texto, algunos habrían puesto, ¿no? El celular. Bien, a ver, seguimos. Pregunta 6. Y estaba la respuesta también anterior. A ver, chicos, resolvamos la pregunta 6.
Bien, chicos, en esta pregunta número 6 decía, lee los siguientes enunciados y determine el valor de verdad o falsedad en relación con la decodificación de la comunicación verbal. O sea, nos condicionan que observemos la decodificación. Esta decodificación recae en el receptor, ¿no? Cuando codifico, lo realiza el emisor. Cuando descifro, el receptor. O sea, decodifico. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver los enunciados. El emisor es quien comprende la información transmitida. El emisor es el que comprende, eso no es correcto. Es quien comprende, se refiere entonces al receptor. Consiste, o sea, la decodificación consiste en un proceso que solo es ejecutado por el receptor. Así es el receptor el que descifra, que decodifica. Se refiere a la interpretación del mensaje que se envía. Así es. Y finalmente, únicamente se realiza de manera oral o auditiva. No, también puede ser escrito, ¿no? O visual. Así que me queda 2 y 3 eran correctas y 1 y 4 incorrectas. Respuesta en la letra B. A ver, miren. Bien, entonces hemos ido resolviendo preguntas sobre los elementos de la comunicación, emisor, receptor, canal, código, circunstancia, el referente, ¿no? Mira, a partir de la pregunta 7 ya vemos sobre el lenguaje. Vamos a ver las funciones. Voy a ayudarme con PPT para que ustedes puedan. Ya. Veamos ahora sobre las funciones del lenguaje. Primero, señalar que el lenguaje consiste justamente en ser una facultad humana, es una facultad lingüística que nace, digamos, con nosotros, ¿no? Por eso se le considera innato dentro de sus características, ¿no? Y gracias a esa facultad es que nosotros podemos desarrollar una lengua y luego concretizarla a través del habla, ¿no?
Entonces vamos a conocer las funciones del lenguaje, justamente aquí les estoy presentando. La primera función es representativo referencial. Es una función que busca transmitir una información objetiva, lógica, y por eso se relaciona con el referente. Podemos decir, señores, las elecciones se realizaron por turnos. O Andrea se siente motivada hoy. Informo, ¿no? No estoy dando mi punto de vista, ¿no? En general estoy informando. Suspenden el cuestionado vocal César y nosotros. Entonces es denotativo. En cambio, una función llamada apelativa o conativa es una función que busca persuadir, convencer al receptor. Esta función se relaciona con el receptor, ya que es el que recibe justamente esa orden, ese pedido, ¿no? Para que lo ejecute. Por ejemplo, podemos decir, por favor, encienda su micrófono para hablar. Estoy apelando. Y en el otro caso dice, se han incrementado las tarifas de Internet. Entonces, en esta pregunta busco justamente obtener una respuesta, ¿no? ¿Se han incrementado las tarifas de Internet? Apelo a esa respuesta. La siguiente función es la función fática o de contacto, ¿no? A ver, acá me faltó, creo que otra más. Antes de eso, acá está. Ya. A ver, en la función expresiva o emotiva, que se vean las tres. En la función expresiva o emotiva, también se le conoce como tal, porque busca expresar sus sentimientos, su punto de vista. ¿Quién expresa todo esto? El emisor. El emisor tiene esa intención. Entonces tenemos esta oración. Me encantó la visita realizada a esta ciudad. ¿Cómo has crecido, Julito? Entonces en ambas oraciones expresa su apreciación, ¿no? Sobre esa visita o su emoción al ver cómo ha crecido esa persona. Entonces es el emisor el que expresa esas emociones, ¿no? Cuarta función, la función fática o de contacto. Esta función pretende eh, que la comunicación no se pierda, se mantenga, se garantice la continuidad. Entonces recae en el canal, en el canal. ¿Pueden escucharme con claridad? Preguntamos con el fin de constatar el funcionamiento justamente de ese canal, ¿no? Buenas tardes, señores. Igual. Entonces el canal es el que se relaciona con la función fática o de contacto. La siguiente función es la función poética o estética. Es una función que busca a través de los recursos estilísticos embellecer el lenguaje, ¿no? La palabra. A través de esos recursos podemos expresarlo, ¿no? En prosa o en verso, porque hay esa intención
de construir un tipo de texto literario, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. Entonces hay una intención de embellecer esta palabra, ¿no? Decirlo de otra manera, en un sentido figurado. Por eso recae en el mensaje esta función. El sollozo de las almas perdidas escapa por su boca. Igual, ¿no? Entonces, a veces les van a colocar los versos separados con rayas oblicuas, pero ustedes cuando lo leen hay una sonoridad, hay a veces uso de rimas o simplemente los recursos estilísticos o figuras literarias, como una metáfora, por ejemplo, que suele estar en estas construcciones. Esa es la función poética o estética. Y la última función es la función metalingüística o de glosa. Esta función describe, explica sobre el mismo lenguaje, sobre la lengua. Por eso se relaciona con el código. Entonces, hay una em, descripción, información acerca de esa lengua en diferentes, digamos, criterios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, morfológico, fonológico, sintáctico, semántico, ¿no? Entonces, esas descripciones recaen justamente en la lengua misma, por eso que se vincula con el código. El núcleo de la frase nominal es el sustantivo, no es una información cualquiera, ¿no? Estamos observando una función que cumple esta categoría gramatical. Actúa como núcleo de la FN. O cuando decimos el fonema P es oclusivo, bilabial, sordo, oral. Estoy dando una definición, una descripción de este fonema P de acuerdo a la clasificación fonológica, ¿sí? Por el modo de articulación, por el punto de articulación o por la sonoridad. Entonces, hay función metalingüística cuando se describe a la lengua. ¿Ok? Bien. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos resolver las siguientes preguntas, ¿no? Las preguntas que nos faltarían, justamente la pregunta 7, la 8, que había. Voy a detener. Ahí está la pregunta 7 para que puedan resolver. Vamos unos minutos.
Vamos a revisar la pregunta 7. A ver, decía, el lenguaje en todo proceso comunicativo puede desempeñar diversas funciones según lo que queramos manifestar a los demás. En el texto, alumnos, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas. ¿Creen que podrá reemplazar el trabajo del ser humano? A mí me parece que no, pues la inteligencia artificial no cuenta con inteligencia emocional y experiencia personal. Las oraciones contenidas cumplen respectivamente las funciones. Vamos a encontrar tres, ¿no? Empezamos con la información que dan. Le habla a los alumnos y afirma, ¿no? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten hasta allí, ¿no? Que la computadora realice una variedad de funciones avanzadas. Estamos informando. Y cuando informo, yo puedo entonces relacionarla con la función representativa, referencial o denotativa, ¿no? A ver, un momentito, chicos. Bien. A ver, retomamos, disculpe. Habíamos dicho entonces que la primera oración podía ser denotativa, que era un nombre, o representativa.
¿no? Cualquiera de estas dos opciones podría haber sido. La segunda dice, ¿creen que podrá reemplazar el trabajo del ser humano? Aquí hay otra, ¿no es cierto? Entonces, allí podemos, las dos opciones tienen la misma respuesta, ¿no es cierto? Es decir, ambas coinciden que la función va a ser apelativa, así que es correcto. Hay una intención a través de esa pregunta que busca pues una respuesta de parte del receptor, ¿no? Siguiente. A mí me parece que no. Ese a mí me parece que no y da pues toda una justificación, ya responde al punto de vista de parte del emisor. Por lo tanto, es expresiva. No era estética porque la estética se relaciona con el mensaje y esta pues no tiene la intención de embellecer el lenguaje. Así que descarto la B y me quedo con la letra E. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quiénes están por acá conectados? Danixa, ¿cómo estás, hija? ¿Estás comprendiendo? Sí, profesora, Qué bueno, Danixa. Mil disculpas, anteriormente tuve que no se preocupe. revisar. Bien. Ahora vamos a resolver estas 5 oraciones, identificando cuál es la función. Primero el elemento nos dice y luego la función. Función del lenguaje y el elemento de la comunicación. A ver, por ejemplo, vamos a hacer la primera. Dice, qué viaje tan placentero, querido esposo. El uso de los signos de exclamación también me ayudan a poder saber que hay una intención de expresar, ¿no es cierto?, nuestras emociones. Por lo tanto, es el emisor el que va a transmitir esto, ¿cierto? Y se relaciona con la función expresiva, ¿no es cierto? Expresiva o emotiva. Esa es la Parece que hay función, consultas de clase. perdón, Stephanie. Creo que hablabas, Stephanie. ¿O era Danix? Bien. A ver, continuamos. Así tenemos que ir haciéndolo. A ver, ¿cómo sería en la letra B? Danixa y Stephanie que están presentes. También sería emisor expresivo y emotivo, también puede ser. A ver, veamos si es igual. Decía, preséntate mañana temprano, por favor. Ah, miren, aquí puede estar los signos claros de exclamación, que suele ser una de las características de la función expresiva. Pero, ¿qué es lo que pretende al decir por favor? Mm, Estoy está poniendo, pidiendo eso, ¿no? ujú, Claro, lo estoy solicitando. Preséntate mañana temprano. Entonces, ¿quién es el que debe presentarse temprano? Tú, ¿no? Como receptor de esto. Entonces, aquí estoy buscando una función apelativa.
hay una función apelativa o conativa. ¿Ven? Mira, se parece a la anterior, sin embargo, en la primera hay una emoción que transmite el emisor. En cambio, en la segunda, a pesar que están los signos de exclamación, tu intención es persuadir, convencerlo. Y cuando hay una petición, hay una orden, eso lo realiza el receptor, ¿no? En la función apelativa o conativa. C. A ver, ¿qué habrá en la C? Y decimos, Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes oírme bien? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? No son solo Está, preguntas. ¿Estar qué, Danitza? está realizando una pregunta. Claro, está realizando una pregunta, pero con el fin de constatar que la comunicación se mantenga. Y cuando tú buscas garantizar que esa comunicación continúe, ese hilo comunicativo que no se pierda, estamos hablando de la función fática o de contacto. ¿Por qué? Porque recae en el canal. El canal es el medio y ese canal no debe de perderse. ¿Ves? Entonces el canal debe de mantenerse. Acá está entonces la función que se relaciona fática o de contacto. Recuerden bien. También otro ejemplo para esta función fática es cuando decimos, aló, aló, ¿me escuchas? Entonces busco que la comunicación se mantenga. Esa es su intención. ¿Mm? Letra D. ¿Qué es el pronombre personal tónico? ¿Qué es el pronombre personal tónico? Esta es otra manera también de persuadir al receptor, haciendo una pregunta directa, ¿no? Donde busco una respuesta inmediata. ¿Ves? Entonces, puedo usar esta forma, preséntate mañana temprano, o puedo formular una pregunta directa, como la tenemos allí. Entonces, esta misma función es la que vamos a encontrar aquí. En la C también hay pregunta, pero su fin es distinto. Es saber si me están escuchando, si me pueden oír. Entonces busco que me confirmen, ¿no? Que no haya pues ningún impedimento en que la comunicación se mantenga, ¿no? Esa es su intención. Y la última, algunos verbos presentan contenido léxico. Algunos verbos presentan contenido léxico. Aquí ¿Eso les sería digo, código? claro, muy bien, el código. Correcto, el código es el elemento, es la lengua que está entonces dando un concepto, una definición, una afirmación sobre esa lengua. Entonces la función es metalingüística. Metalingüística, ¿no? Listo.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Veo que se han conectado más. ¿Cómo están, chicos? Linda, Waldo, bienvenidos. Estamos en la hora de consulta académica donde vamos revisando las preguntas de cada semana con el fin de que ustedes puedan reforzar estos aprendizajes y nosotros ayudarlos a que sea más claro o respondiendo también sus preguntas, ¿no? Que estén relacionadas justamente a lo que se imparte en el centro preuniversitario. Así que mientras que ustedes no han estado conectados, igual vamos resolviendo las 12 preguntas y el video, bueno, queda para que ustedes puedan revisarlo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Estamos en la pregunta 8. Hemos avanzado. Y vamos a hablar ahora sobre estos términos de lengua, idioma, dialecto, habla. Esto está al final, siempre al final de sus preguntas hay cuadros de resumen, como este, por ejemplo, que define alguno de estos términos lingüísticos. Por ejemplo, el lenguaje. Cuando vimos las funciones del lenguaje, previamente señalábamos que el lenguaje era una facultad lingüística que es exclusiva además del ser humano, a diferencia de la comunicación que sí abarcaba toda especie humana, ¿no? Y no humana. En cambio, el lenguaje es una exclusividad del ser humano de esta capacidad que va a tener desde que nace y que gracias a esa facultad es que nosotros podemos desarrollar una lengua y a su vez el habla. Es una cadena. Entonces, ¿cómo lo definen? Dice la facultad humana que permite el desarrollo de la comunicación a través de signos convencionales organizados en nuestra mente. Efectivamente, es un proceso psicobiológico. ¿Por qué es psicobiológico? Porque está en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que permite justamente esa codificación y decodificación. Es universal, no cambia en el tiempo, es inmutable también. No puede ser aprendido ni olvidado, etcétera. En el caso de la lengua es un sistema, ¿no? Un sistema estructurado de signos lingüísticos convencionales, es decir, de común acuerdo. Esta lengua también es abstracta, o sea, es mental, y esta lengua se concretiza a través del habla, ¿sí? Entonces, la lengua es un sistema abstracto, es además social, es un producto histórico, ¿no? Como características de la lengua. La lengua se realiza, se ejecuta, digamos, se concretiza a través del habla, ya que el habla es el sistema, ¿no? Pero el uso de ese sistema, cómo lo empleamos, cómo lo realizamos. Por eso que se define como el uso individual del sistema lingüístico. Es concreto el habla, es además un acto momentáneo, es individual, como acá lo está señalando, como características del habla. Con el habla también participa el aparato fonador para producir esos sonidos. Por ejemplo, la lengua
Se relaciona con los fonemas, a nivel fonológico, y el habla con el fono, que es la materialización de esos fonemas. Ya escuchamos esos fonos. Entonces ya sabemos. Lenguaje, facultad que permite desarrollar una lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. Es abstracto y social. El habla es la materialización de la lengua. La concretización es el uso de ese sistema lingüístico. Es, mm, por ejemplo, individual, es un acto momentáneo entre sus características. Luego tenemos el dialecto. El dialecto es una variación geográfica social de la lengua. Todas las lenguas, chicos, tienen dialectos, ¿no? Todas las lenguas. Pero cuando hablamos entonces de dialecto, estamos refiriendo a esa forma de expresarse en diferentes lugares, ¿no? Por eso es geográfico, una misma lengua. También hay dialectos que se determinan por el estrato social, por eso hablamos de sociolecto, y el dialecto estándar, que es el uso, digamos, de todas esas variedades, pero que se busca, digamos, algo en común, ¿no? Entre todas esas variedades, ese aspecto común, vamos a elegirlo como un estándar. Se adapta a todos. Por lo tanto, se precisa lo adecuado, lo correcto de esa lengua. Entonces, ya tenemos las definiciones de estos términos lingüísticos. Nos faltaría el idioma. ¿Qué es el idioma? Pues el idioma es una lengua, sí, pero que ha sido elegida por aspectos fuera de lo lingüístico. ¿Qué aspectos son esos? Pues pueden ser aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, son aspectos fuera de lo lingüístico. Entonces se eligió esa lengua natural como una lengua oficial, una lengua entonces reconocida por el Estado. Y es así que corresponde a ser una lengua oficial de esa nación, entonces. En el Perú está el español, está el quechua, el aymara y todas las lenguas que estén entonces en ese territorio. La próxima semana, que corresponde a la realidad lingüística del Perú, se va a profundizar un poco más sobre ello. Acá es solo una presentación, ¿ya? Entonces regresamos a la pregunta 9. ¿Y qué respuesta darían de acuerdo a lo que han escuchado? La B. A ver, vamos a ver si la ve.
la pregunta 9 nos decía que elige la alternativa que corresponda a la definición. Sistema de signos verbales entendido en términos extralingüísticos, políticos, sociales, económicos y culturales. Estamos hablando entonces de la lengua, no. Del idioma, sí. No puede ser dialecto porque no es una variación de una lengua. Tampoco es el lenguaje como facultad. No es el uso de la lengua como es el habla. Y habíamos descartado la lengua porque era un sistema de signos lingüísticos. El idioma es la lengua oficial, una lengua natural elegida por aspectos fuera de lo lingüístico. Es correcto la letra entonces B. Vamos a la pregunta 10. Damos un tiempo para poder resolver. Profesora, disculpe, ¿puede ser dialecto geográfico? Un dialecto geográfico. A ver, vamos a leerlo. Decía, en la situación, luego de un acalorado partido, los jugadores de ambos equipos argentinos se fueron a las piñas. Tuvo que intervenir el árbitro para detener la pelea. La palabra corresponde a un ejemplo de dialecto estándar, no es un denominador común entre todas las variedades, ¿no?
piña no es un término que lo usen en todos, ¿no? El español. Habla es el uso de un signo, de los signos lingüísticos. No, ¿no? Ahí no se evidencia ello. Un dialecto geográfico, una variedad geográfica, sí, ¿no? Hay una variación dialectal, efectivamente, porque el término piña se utiliza en el español de Argentina para referirse, por ejemplo, a un golpe, a un puñetazo, ¿no? Que se da. Aquí no lo empleamos, ¿no? No es común, pero es uno de sus significados que se extiende justamente a esa variedad, ¿no? Entonces es un dialecto geográfico del español. Entonces sí era, ¿no? Profesora, Dime, hija. una pregunta. La parte donde dice, los jugadores de ambos equipos argentinos se fueron a las piñas. ¿Piña se le puede considerar una jerga argentina? No es una jerga, bueno, simplemente es un vocablo que sí está en la RAE y que Mm, lo vas a encontrar como tal, como puñetazo, ¿no? Y ah, lo explica de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Ujú, ya ves, en la definición número 9, te lo voy a compartir para que lo podamos juntos revisar también, ¿no? Aprovechando de presentar el diccionario. El diccionario, ahí está. Ahí puedes visualizar el diccionario de la Real Academia. Te recomiendo que lo puedas también descargar. Entonces, por ejemplo, buscas piña, vamos, o piña, ahí te da. Y te da todas las definiciones que están aceptadas, ¿no? Hay varias, este término tiene varios significados y en el punto 9, fíjate, acá te van a decir dónde se utiliza ese término como puñetazo, ¿no? En Canarias, en Argentina, en Bolivia, en Cuba, en Paraguay, Uruguay. Significa puñetazo, ¿no? Dentro de sus sinónimos también golpe, trompada, gato, dice, ¿no? Bueno, tiene otros significados, ¿no? Entonces, se extiende, forma parte de los significados para este término. Así que sí, puedes señalar lo que es propio del habla, pero de Argentina, ¿no? Una forma diferente de expresarse. listo, profesora, gracias. A ti, mi vida. A ver, vamos por la pregunta 11 ya. Rápido se pasa el tiempo. A ver, en esta pregunta 11 ya corresponde a alguna de las características que mencioné sobre lengua, habla, dialecto, también mencionamos. Voy resolviendo la pregunta 11, ¿verdad? Sí, hija, por favor. Ay, no había compartido, perdóname. Ahora sí lo visualizas, ¿no? La pregunta 11. Sí, profesora, gracias. ¿No?
Disculpe, profesora, ¿me lo podría explicar esa pregunta, por favor? No me quedó claro. Ya, vamos a explicarlo entonces. Tenemos características propias de cada parte. ¿Te acuerdas que por acá mencionamos los términos lingüísticos? Y cuando hablamos de los términos lingüísticos como el lenguaje, además de esta definición, les decía que era innato, que era universal, una exclusividad del ser humano, ¿no? Igualmente con la lengua y habla. Pero al final también tienes este cuadrito, donde aparecen justamente estas características propias. Por ejemplo, el lenguaje, al ser una facultad lingüística, está en nuestra mente, en nuestro cerebro, y en un carácter innato, significa que nace con nosotros. Es una huella, por lo tanto, genética, porque es recibida como una herencia biológica, ¿no? Es universal, todos los seres humanos lo poseen, ¿no? Es inmutable, no cambia en el tiempo. Esas son características del lenguaje. El lenguaje no se puede enseñar, no estamos hablando del curso de lenguaje, ¿no? Sino como facultad no se puede enseñar. Luego, lengua. La lengua dice, el lenguaje se manifiesta a través de la lengua, desarrolla. Gracias a esta facultad podemos desarrollar una lengua. La lengua es psíquica, esto es para decir que es abstracta. Es mental, por lo tanto, está en nuestra mente aún. Social, todos hablamos, por ejemplo, una misma lengua. Es un producto histórico, ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y la lengua corresponde al sistema de signos lingüísticos. En caso del habla, el habla va a ser el uso de este sistema. Es psicofísica o concreta. Entonces, el habla se puede dar utilizando el aparato fonador para poder concretizar los sonidos y que se van a producir justamente al activarse esos órganos, ¿no? Por eso es psico, todavía es mental, físico, porque utiliza el aparato fonador para producir los sonidos. Por eso que el habla es concreta. Individual, cada uno tiene una forma, ¿no?, de hablar una lengua. Un acto momentáneo y el uso del sistema lingüístico. Entonces, estas características te van a ayudar a resolver justamente la pregunta 11 ahora, ¿no? Vamos a ver si estas u otras van a aparecer. Ahí tenemos. A ver, empezaba con, decía, en la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser, ahí tenemos universal, que es la primera, ¿no? Es correcto. B, producto histórico, no, ese es de la lengua. Así que la B vas descartando, la vas tachando, ¿no? Este vas tachando. Innato, sí. O sea, es universal, es innato. Empezamos por el lenguaje. Innato también era, acá la D, universal. Entonces solamente descartamos la B. Dice, la lengua. Ahora, la lengua.
La lengua es innata. Es nato, es una característica del lenguaje. ¿Ves? ¿La lengua es social? Sí. La lengua es universal. Universal es la característica de el lenguaje. ¿La lengua es un producto histórico? Sí. Entonces, ya vamos descartando la A y la D también, ¿no? La A y la D. Me queda C y E. C y E. A ver, seguimos leyendo. El habla. Poner ese color. El habla se caracteriza por, a ver, ¿es psicofísica? Sí, es concreta. ¿Es abstracta? No, porque abstracta es la lengua. Así que me queda la letra C, que es la respuesta correcta. ¿Ves? Así vamos descartando. Claro que lo haces más rápido, ¿no? Y hallas la respuesta. ¿Está bien, Danixa? Listo, profesora, ahora sí. Claro, es que faltaba la teoría, ¿no? La información era importante para que puedas resolver esa pregunta, ¿no es cierto? Así es, profesora. Ujú, ahí está, mira, que dice acá en la solución. Innato es una herencia biológica, social pertenece a una sociedad, psicofísica porque es percibida, es concreta. Muy bien. Pregunta 12. Esta pregunta 12 va hacia lo que es el dialecto estándar. Mira, dice, en la comunicación humana verbal, oral o escrita, el mensaje debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa correspondiente a fin de lograr una descodificación óptima. Tomando en cuenta lo expresado, marque la alternativa que presente el enunciado, que corresponde al dialecto estándar de la lengua española. ¿Mm? Entonces, el dialecto estándar se ajusta, dice, se somete, ¿no? A lo que dice la gramática normativa, es decir, lo que establece también la RAE, ¿no? La Real Academia Española. El fin es que podamos comprender lo que decimos y escribimos. Entonces hay que hacerlo correctamente. A ver, vamos a ver la primera oración. Desde ayer, decía, desde ayer me duelen mis rodillas. Desde ayer me duelen mis rodillas. Ahí es, desde ayer me duelen las rodillas. Correcto. Claro, para evitar justamente ese uso de los posesivos, entonces hay que omitir y decir las rodillas. Me duelen las rodillas, efectivamente. En la letra B decía, habla, no, había, perdón, había varios guardias en la entrada. Había varios guardias en la entrada. Aquí podemos observar al verbo haber. El verbo haber puede actuar como un verbo impersonal cuando carece de sujeto, cuando el verbo está en tercera persona y en singular, como es este caso. No dice habían varios guardias, sino había varios guardias. Entonces quiere decir que esta expresión es correcta. Esta es mi clave. Está bien.
es un verbo impersonal que debe estar en singular. En cualquier tiempo hubo varios guardias, hay varios guardias, habrá varios guardias. Siempre singular cuando es impersonal. Ha habido varios guardias. Así es la forma. En la letra C. Y, y una pregunta, ¿y la manera en que utilizamos habían? Se puede usar cuando es personal, cuando está al lado de cualquier otro verbo. Cuando tú dices, por ejemplo, habían realizado los ejercicios. Los estudiantes habían realizado los ejercicios. Ahí es correcto. El verbo haber está al lado de otro verbo que no es el mismo verbo haber, ¿no? Como el verbo realizar. Habían realizado. Ahí lo puedes pluralizar porque está como un verbo auxiliar, ¿no? Al lado de un verbo que no es haber. ¿Mm? Esa es la Entendido. opción. Ujú. El error en la C, ¿cuál era? A ver, dice, pidió que no plagiemos en la prueba. Ah, por acá está, ¿no? Plagiemos. Tenemos que decir plagiemos, ¿no? Como dictongo, IE, plagiemos, no como hiato, EE, ¿no? Esa es la forma. Pidió que no plagiemos en la prueba, en el examen, ¿no? Atrás de aquel edificio hay un parque. Atrás de, ese atrás de. Acá tenemos que decir detrás de. Cuando hay algo, se utiliza entonces detrás de. Y la última decía, repitió otra vez que no era el culpable. Si está repitiendo, ya no necesito decir otra vez, ¿no? Entonces simplemente repitió que no era el culpable. Esto ya se omite. Entonces ya están las observaciones, cómo tenemos que corregir, que entonces se omite. Listo. Bien, entonces hemos terminado. Acá está. Por acá dice en el examen o en la prueba. Bueno, no hay problema, podemos sustituir. Hemos repasado desde la pregunta 1. Acá en la pregunta 1, Danixa, y bueno, ahorita que se ha conectado Linda, deben de agregar, ¿no?, la palabra no para que la clave sea la B. Al decir José levanta el brazo y mueve la mano, estamos haciendo uso de los movimientos. Es humana, es no verbal, gestual. En explicación sí va a estar bien. Es humana, no verbal, gestual. Entonces por acá le agregan la palabra no, no verbal, gestual, para que sea la clave, ¿sí? Esa es la única observación que teníamos que hacer en esta pregunta. Lo demás, si es correcto, se habíamos mencionado la lingüística verbal, se transmite ya sea de forma oral, los sonidos, acústico o en forma escrita, visográfica, ¿no? Se refiere a eso. Después, sobre la comunicación humana verbal visual, se refiere a la verbal escrita o escrita, por eso dice, cuando estamos utilizando un sistema lingüístico, ¿no? Para leer, como el caso de la 2 y la 4, que empleaban, dice, la lengua natural, el coreano y el español. Sobre la situación
comunicativa. Habíamos señalado en la pregunta 4, que era la D, pues que había un diálogo entre Ana y Gina, por lo tanto intercambian roles de emisor y receptor. Cuando hay interferencia, había un problema en la señal, es porque está fallando el canal. Y es un tipo de comunicación no verbal auditiva, no porque están dialogando, por lo tanto empleando la lengua, era verbal oral, ¿no? En las 5 identificamos los elementos de la comunicación, entendiendo que el receptor es el que recibe información. Cuando se está comunicando, se puede dar a través del uso de justamente del código, es decir, de la lengua, tanto oral, ¿no?, como escrito en la escritura. Y el lugar, que se refiere a la circunstancia o al tiempo también, pues era en la oficina, es la letra D. Después, en la pregunta 6, señalamos sobre la decodificación, que es realizada por el receptor, y con relación a ese término es que íbamos descartando tanto la primera oración como la última, ¿sí? La pregunta 7 ya era sobre las funciones del lenguaje. Ahí estábamos marcando los colores para poder identificar que la primera era denotativo representativa y una intención de informar. La segunda busca persuadir, puede ser a través de una pregunta directa. Y la última, cuando es una opinión o una expresión de sus emociones, esa es emotiva o expresiva. La respuesta era la E. En la pregunta 8 identificamos al elemento con la función del lenguaje, ¿no? El emisor se relaciona con la expresiva, el receptor con la apelativa, el canal con la fática y el receptor con la apelativa, el código con la metalingüística. En la pregunta 9 damos el concepto de lengua oficial, es decir, elegida en términos fuera de lo lingüístico. Entonces hablamos de un idioma. En la 10, este término piñas, que se coloca, ¿no?, es para referirse a una forma del español argentino. Entonces es un dialecto, una variedad regional, dialecto regional. Pregunta 11, características del lenguaje. Recuerden que es innato, que es universal, que es limitante, que no puede ser aprendido ni olvidado. En el caso de la lengua es social, es el sistema lingüístico, es un producto histórico, ¿no? En el caso del habla es el uso del sistema, es psicofísico concreto, es también un acto momentáneo y es individual. Correlacionando todo eso era la letra C. Y la última pregunta era dada por el dialecto estándar, ¿no?, el cual se somete a la gramática normativa, y vamos descartando las opciones, ¿no? Porque mis no, porque no debemos usar los posesivos. Luego la palabra que no está bien flexionada, plagiemos, plagiemos. También estas formas atrás de, no se dice sino detrás de. Y si digo repitió, pues ya no tengo que decir otra vez, porque es una redundancia. El verbo haber está en forma impersonal. Por eso era la respuesta en la letra B. Bien, chicos, el tiempo se acabó por hoy. Ha sido un gusto acompañarlos en estas 2 horas que hemos estado de 3 a 5 para la consulta académica del curso de lenguaje.
Me despido hasta la próxima semana. Sigan estudiando, repasando y reforzando en estos horarios alternativos que les vamos dando. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, profesora. Hasta la próxima semana. Chao, Danisa, gracias.